Listo. ¿Sí me escuchan? Alexa y Lilia. Quería hacerles una pregunta. Dígame. ¿Sí me escuchan? Ok. Quería hacerles una pregunta. A ver, no sé si es que hay principio. Bueno, ahí Lilia, ¿qué apellido es Lilia? Lilia Campo. Ok, perfecto, Lilia. Y la otra es Alexa, apellido de Alexa. García de la Hoz. García de la Hoz. Alexa, tú tienes pendiente la carga de la primera actividad. ¿Cuál es la primera actividad? La primera actividad la tienes pendiente, que es una comparación de los elementos del programa de gobierno incluido en el plan de desarrollo municipal. Sí, sí la tienes pendiente, ¿verdad? No la has cargado todavía. No, no la he cargado. Cargarla, por favor, antes del 30 para ver cómo hacemos si te la puedo calificar. ¿Sí? Perdón, antes del 29. Ah, ok, señor. Antes del Antes 29, del ya que la 29, otra, eso la le iba a última decir yo. actividad, que es una actividad grupal, también está para el día 29. ¿Ok? No, Pero la listo. actividad grupal yo la hago individual. O como quieras, como quieras. Es la última actividad que tenemos. Bueno, Señor. entonces, seguimos con el tema. Quería preguntarles también sobre otro compañero que no cargó Morales, Moisa Morales Keila y Villamizar Hidalgo Adaluz. No sé si saben de ellos. Ellos no han cargado ningún tipo de actividad. Y Ríos Ortiz Jesús David tampoco han cargado ninguna actividad. Entonces no sé. No los conozco. No, ok, perfecto. Bueno, entonces de igual No. forma sigamos. Aquí tenemos entonces con asistencia a Alexa. Regálame. Alexa. Lilia Isabel Campo. Lilia Isabel, vamos a colocarlo. Lilia, tú no asististe a las dos clases anteriores, ¿verdad? A la anterior sí, a la antepasada, perdón, a la antepasada sí, a la anterior no. No te escucho. Alexa, también es la primera clase a la que asistes, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tuve un problema con la plataforma debido a que yo soy cursante de otro semestre. Yo estoy haciendo, en este momento estoy haciendo quinto y matriculé esta materia del semestre pasado. Y entonces no tenía la información y mientras la profesora Reina me solucionaba el inconveniente que tenía en la plataforma, no tenía los links de acceso. Ok, listo. Bueno, entonces comencemos. El banco de programas y proyectos que viene siendo básicamente un elemento dentro de la planeación, es decir, viene siendo un instrumento, no de la planeación, sino un instrumento que permite controlar y ejecutar la planeación en Colombia. Aquí nos compete estudiar los bancos de programas y proyectos territoriales. Sin embargo, vamos a hacer una introducción de lo que es en general los bancos de programas y proyectos a nivel nacional. Hablamos de que la ley orgánica del plan de desarrollo, la cual se expide dando cumplimiento a lo que establece el artículo 342 de la Constitución Política, para establecer los procedimientos y los mecanismos que se deben tener en cuenta para elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento, además de la evaluación y el control de los planes de desarrollo. Ella, dentro de todos los aspectos que relacionan a la planificación, ella incluye a los bancos de programas y proyectos. Básicamente el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública, o BEPIN, como se le conoce a nivel nacional, Banco de Programas y Proyectos Nacionales, BEPIN. Entonces, ellos se conciben o se conocen como un instrumento de planeación que básicamente lo que hacen es registrar el conjunto de programas y proyectos que son viabilizados
o que son viables, susceptibles o que posiblemente puedan ser financiados con recursos del presupuesto general de la nación, es decir, con recursos de la inversión pública, con recursos de inversión, ya sea de el presupuesto general de la nación o básicamente de las entidades territoriales. Cuando hablamos de entidades territoriales nos referimos claramente a lo que son gobernaciones y alcaldías, es decir, a departamentos y a municipios. ¿Entendemos eso, jovencitas? Eso debe ser claro. Tenemos Sí, señor. el Banco de Programas y Proyectos Nacional, que es el del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno Nacional, que entre otras cosas controla el DNP, y los bancos de programas y proyectos territoriales que son controlados por las gobernaciones y las alcaldías en manos de sus respectivos secretarías de planeación departamental y municipal. Entonces, digamos que esos bancos dan o se originan primero con la ley 152 de 1994. Es decir, que ya esos bancos de programas y proyectos ya tienen cierto tiempo de estar siendo establecidos en Colombia y es necesario por lo menos que se sigan desarrollando. Partimos de pronto del objeto principal, que básicamente es que registrar el conjunto de programas y proyectos que deban ser viabilizados, ¿cierto? Ese banco de programas básicamente lo que realiza es eso, un control minucioso de los proyectos que son viables. Cuando se habla de viabilidad, quiere decir que ya ese proyecto está o cumplió básicamente con un conjunto de etapas durante su conjunto de etapas no, con un conjunto de requisitos durante su etapa de formulación. Aquí en Colombia, los proyectos que van a ser inscritos en los bancos de programas y proyectos, ya sea del nivel nacional o del nivel territorial, deben ser elaborados en la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación, que es la autoridad de planeación a nivel nacional en Colombia. Esa metodología es la metodología general ajustada. Es una metodología que parte del análisis de una situación problemática, de la descripción de un problema, de la identificación de un problema, a partir de la descripción de unas causas y unos efectos, ¿cierto? Lo que se le constituiría o lo que se le conoce como metodología, digamos, general, es la construcción de un árbol de problema. Yo creo que muchos de ustedes ya deben estar conociendo eso, ya han visto proyectos de desarrollo o proyectos de inversión o básicamente proyectos. Ellos, la mayoría, se hacen bajo esa metodología, árbol de problema, que entre otras cosas esa metodología sirve para, digamos que la descripción de muchas o la identificación de muchas necesidades en el país, ya sea para problemas, para proyectos, puede ser para programas, incluso para planes. Los planes de desarrollo parten de la identificación de un conjunto de necesidades, ¿cierto? Y ese conjunto de necesidades parte de la identificación de unos problemas que están presentes en unas comunidades, ¿cierto? Entonces, cuando se articula el banco de programas y proyectos, básicamente lo que se hace es relacionar lo que está establecido en el banco, en el proyecto, que es una necesidad sentida de la sociedad, que incluso ya fue identificada previamente a través de las mesas de concertación con la ciudadanía en el momento en que se estaba haciendo o en que se estaba elaborando el plan de desarrollo. Cuando se hacen las mesas de concertación para identificar la problemática social y las posibles soluciones, causas y efectos, ¿cierto? Para luego convertir ese árbol de problemas en un árbol de objetivos que viene siendo básicamente lo que se quiere cumplir o lo que se quiere impactar con ese proyecto. Entonces, esa metodología lo que busca es eso, que todos los recursos que destinan las administraciones públicas, ya sea del gobierno nacional, del gobierno departamental o de los gobiernos municipales, digamos que puedan tener el impacto
impacto o puedan generar el mayor impacto posible en la sociedad o el mayor impacto posible en una problemática pública o en una problemática que está presente en la sociedad. Ahora, esos bancos de programas y proyectos se constituyen básicamente en un sistema de información sobre los programas y proyectos de inversión pública, obviamente que son viabilizados en forma técnica, es decir, que se construyeron bajo la identificación de una problemática, ¿cierto? Una problemática que está presente o una situación problemática que está presente en la sociedad o en un sector de la sociedad. La identificación de unas causas de ese problema y la identificación de unos efectos generados por ese problema. Luego, a través de una metodología de inversión, esa árbol de problemas se constituye en un árbol de objetivo. Lo que antes fue un problema se convierte en un objetivo para poder generar un conjunto de acciones. Esa es lo que se le conoce como la viabilidad técnica. Es decir, que haya sido concebido de acuerdo a unos criterios técnicos, de acuerdo a su construcción, en el momento en que se identificaron las necesidades, las causas, los efectos, los objetivos, ¿cierto? Las metas, obviamente, porque el problema se convierte en el objetivo, los efectos se convierten en metas y las causas se convierten en metas y los efectos se convierten en actividades, obviamente, en positivo. Entonces, en objetivos específicos, perdón. Eso lo que hace es que garantiza que todas las acciones que se generen a través de esos programas y esos proyectos tengan un impacto garantizado. Cuando se habla de la viabilidad financiera, se habla de que ese proyecto que fue incluido dentro del banco de programas tiene por lo menos unos recursos o tiene por lo menos un rubro o un conjunto de fuentes de financiación que lo hacen apetecible o que le dan un porcentaje alto de ser financiado. Cuando hablamos de la viabilidad económica, que básicamente eso se le conoce como el impacto socioeconómico, es una sola evaluación que se le hace al proyecto. La evaluación del impacto socioeconómico es una evaluación que se hace donde también se le conoce como la evaluación de los efectos. Es básicamente el hecho de que cuando se genere, se produzca, se ejecute ese proyecto, va a generar el mayor beneficio a la ciudadanía en términos económicos y de impacto social comparado con la cantidad de recursos que se está invirtiendo. Es decir, como mínimo debe garantizarse que el recurso que se invierte genere la misma cantidad de impacto o de transformación económica en la sociedad. Eso se lo conoce generalmente como la evaluación costo-beneficio. El costo económico que genera para la administración y el beneficio social que se genera. Luego también la viabilidad institucional, que básicamente lo que se busca es garantizar que exista un conjunto de instituciones pertenecientes a la administración pública o pertenecientes a las asociaciones público-privadas o a las asociaciones privadas que estén interesados en financiarlo o en ejecutarlo. Ambientalmente también viable, es decir, quiere que el impacto ambiental que se genera sea lo menos negativo posible. Sabemos que todos los proyectos tienen impactos ambientales. Lo que se busca es que ese impacto no sea un impacto tan negativo, o por lo menos que se busque generar un impacto positivo, porque entre otras cosas también se generan o se formulan proyectos de inversión pública para generar impactos ambientales positivos. Por ejemplo, cuando se quiere intervenir un cuerpo de agua, cuando se quiere intervenir un río,
para ordenarlo, para limpiarlo, para, digamos que conservarlo, preservarlo. Ese es un proyecto que obviamente tiene un impacto ambiental positivo, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es esos proyectos que tienen ya viabilidad técnica, financiera, económica, social, institucional y ambiental, son registrados en ese banco. Tienen su registro y ya tienen el conjunto de información técnica, financiera y económica para que cuando la administración quiere ejecutarlo, simplemente va a la fuente de la información que está ya consignada ahí en el banco de programas a través de la matriz de la MGA, que entre otras cosas depende del DNP, la MGA. Simplemente van, consulten la información y lo trasladan de pronto a una licitación pública, a una selección abreviada para que se seleccione un contratista y ese contratista comience a ejecutar las actividades que están planteadas en ese proyecto. A veces incluso se pueden seleccionar uno o más contratistas con el Estado con el propósito de cumplir con el objeto que está establecido en el proyecto. Entonces, eso es básicamente lo que se busca. ¿Con qué recursos se financia? Con recursos del presupuesto nacional, el presupuesto departamental o el distrital o municipal. Es decir, quienes financian los recursos o los proyectos que están contenidos en el Banco de Programas y Proyectos, ya sea de la nación o de los territorios, son los presupuestos de cada nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento ninguna. Ok. Si tienen alguna pregunta, por favor, en el transcurso de la disertación me avisan. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Ok, seguimos. Ahora, ese banco de programas y proyectos tiene, digamos que, unos objetivos, unas metas claras. Es decir, ¿qué es lo que se busca con ese banco de programas y proyectos, ya sea a nivel nacional o a nivel territorial? Ahora, aquí en el caso del banco de programas y proyectos a nivel territorial, se busca básicamente definir unas estrategias que permitan la operación de los bancos de proyectos de inversión pública. Es decir, ellos definen unas estrategias que permitan que la operación. Es decir, los bancos definen las estrategias de cómo ellos se van a operar. Ellos consolidan la información sobre la inversión pública, es decir, la preinversión y el seguimiento de esa inversión que se da dentro de los territorios a través de los presupuestos, ya sea de los departamentos o de los municipios. Es decir, ahí se consolida. No se podrá financiar un proyecto o un programa que no esté contenido dentro del banco de programas y proyectos de inversión, ya sea del territorio, de los territorios o de la nación. Eso es prácticamente ilegal financiar un proyecto que no esté contenido o que no esté incluido dentro del banco de programas y proyectos. Por eso es necesario que previamente ya ese programa o ese proyecto esté registrado en el banco, porque es, digamos que una etapa fundamental que es necesario que sea cumplida. ¿Por qué? Porque ese registro en el banco de programas y proyectos garantiza que ya ese proyecto pasó por una serie de etapas y una serie de requisitos que le garantizan a la administración pública que ese proyecto cuenta con los conceptos de viabilidad técnica, financiera, económica, social, institucional y ambiental. Ese es el conjunto de viabilidades que deben cumplir los programas y los proyectos para ser financiados con recursos del presupuesto general de nación o con recursos de los presupuestos territoriales, es decir, de las gobernaciones o de las alcaldías. ¿Qué otras acciones tiene?
¿O qué otra cosa buscan esos programas? Buscan promover acciones que permitan consolidar la cultura de la planeación, de la presupuestación, del control, el seguimiento y la evaluación de resultados a partir de programas y proyectos a nivel territorial. Es decir, básicamente, eso le permite controlar a la administración, ya sea nacional o del nivel territorial, controlar, tener el control, tener una planeación efectiva, ya que cuando los proyectos y los programas se registran en el banco, básicamente lo que se hace es que cada programa y cada proyecto inmediatamente se enlaza con una de las líneas de desarrollo del plan de desarrollo o de una de las líneas estratégicas contenidas en el plan de desarrollo. E inmediatamente se enlaza con una de las líneas estratégicas contenidos en el plan de desarrollo departamental e inmediatamente se enlazan también con una línea estratégica contenida en el plan de desarrollo nacional o el plan nacional de desarrollo. Es decir, hay una articulación entre los tres planes de desarrollo y esos proyectos que se presentan o que se incluyen, que son registrados en los bancos, deben tener esa articulación. Por eso es que en el momento en que se planea de que se incluyen esos proyectos en los bancos de programas y proyectos, inmediatamente se evidencia la articulación entre cada uno de los tres planes de desarrollo, el nacional, el departamental y el municipal. Obviamente en el caso de que sea formulado por un municipio, pero si es un proyecto o un programa del nivel departamental, entonces simplemente eso lo que hace es que se articula con el Plan Nacional de Desarrollo y no con el municipal, porque obviamente no va a ir de arriba hacia abajo, va a ir de abajo hacia arriba. Se hace en el nivel local o en el nivel territorial y se articula, se enlaza con el nivel nacional, porque obviamente la planeación en Colombia es una sola. Debe estar articulado. Todos los municipios, departamentos deben ir en la misma línea, en el mismo sentido, para donde va caminando el gobierno nacional, es decir, la nación. Entonces, eso es básicamente lo que se busca. Cuando se habla de la presupuestación es que simplemente si ya se tiene un conjunto de proyectos y programas registrados en el Banco de Programas y Proyectos, en el momento que se está elaborando el presupuesto general de la nación, el presupuesto del departamento o del municipio, se tienen en cuenta los proyectos que están ahí radicados y viabilizados, ¿cierto? ¿Para qué? Pues simplemente ya con eso se sabe cuáles son los programas y los proyectos que se van a financiar y cuánto va a necesitar cada uno. Así, en el momento en que se está haciendo el presupuesto, ya tenemos el dato, por no decir exacto, pero sí aproximado, el dato aproximado de cuánto es lo que se va a requerir para financiar cada uno y cuánto es lo que se va a necesitar o lo que se debe presupuestar en el proyecto o en el presupuesto de inversión de cada nivel de la administración, ya sea municipal, departamental o nacional. Hasta ahí estamos claros, Liliana, Lilia y Alexa. Sí, señor. No, tengo una duda. Cuéntame la duda, Alexa. Los bancos de programas no es lo mismo que el plan de desarrollo, porque escuchando lo que usted dice, pues lo asimilo que el banco de programas es lo mismo que el plan de desarrollo. No. Porque usted me dice que en el banco de programas deben ir registrados los proyectos y en el plan de desarrollo uno, ¿cómo le explico? Inscribe los programas que se van a desarrollar dentro del año, ya sea municipal, nacional, como acabo de decir usted. No sé si estoy errada. Bueno, mira, en el plan de desarrollo, ya sea del nivel nacional, departamental o municipal, se establecen un conjunto de programas o de líneas estratégicas. Es imposible establecer en los mismos planes de desarrollo el conjunto de actividades estratégicas que se pueden desarrollar, que eso es lo que básicamente es un proyecto, el conjunto de acciones, ¿cierto?,
que incluye lo que es actividades, recursos, evaluaciones que tienden a impactar una problemática pública. Es decir, ya el proyecto es algo más específico que va encaminado a un programa o a una línea estratégica del desarrollo. Cuando tú registras o tú evidencias o buscas, analizas un plan de desarrollo, ves que ya sea, vamos a hablar de pronto del alcalde, que en una alcaldía cuando lo hizo, estableció una línea estratégica. Por ejemplo, prevenir para no lamentar o prevención para el desarrollo igualitario del municipio de Santa Marta. Digamos que se llama así, esa línea estratégica. Y la línea estratégica, digamos que consiste en acciones que se desarrollarán acciones tendientes a la promoción de estilos de vida saludables a través de proyectos que impacten de manera positiva la salud de los samarios, digámoslo así, ¿cierto? Ahora, cuando tú vas a hacer el proyecto, lo que haces es que tú formulas, identificas una necesidad de cuáles son los estilos de vida saludables, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con la ciudad Samar, con los samarios? No, que están obesos. ¿Por qué? Hombre, porque no hacen ejercicio, porque no tienen tiempo para practicar ningún deporte, porque no hay escenarios deportivos donde se practique el deporte. El problema es que los samarios están gordos, ¿cierto? Hay obesidad. Además de eso, hay mucho sedentarismo. Ahora, ¿por qué está ese sedentarismo? Hombre, porque las personas no tienen tiempo libre, porque no hay canchas donde practicar deporte, porque no hay la promoción de pronto de un deporte, porque no hay el conjunto de entrenadores, qué sé yo. Entonces, cuando se identifican esas necesidades, viene la administración y formula un proyecto tendiente a impactar una de esas problemáticas. ¿Cuáles? Hombre, digamos que identificó que no hay espacios donde se puedan realizar actividades de aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? Actividades deportivas. Entonces, formula dos proyectos. Uno, que viene siendo la construcción de una cancha o de un parque, donde hay una cancha de fútbol, una cancha de béisbol, una cancha de voleibol, una cancha de básquet, con una pista de atletismo y otras máquinas de hacer ejercicio. Y además de eso, lanza otro proyecto, por ejemplo, Santa Marta al Parque. Ven todos los sábados, todos los días de 8 de la noche, que el distrito pondrá o dispondrá a un entrenador certificado para que hagan rumbaterapia y tan. Entonces, construye el parque y además de eso, presenta el programa de todos al parque a hacer ejercicios, ¿cierto? Y contrata al uno, contrata al otro, hace la campaña, es decir, todo ese conjunto de actividades de contratación del entrenador, de la campaña de difusión del programa de todos al parque y a hacer ejercicio, de pronto de disponer las máquinas, de disponer los elementos, todo eso es a través de proyectos. Entonces, ese proyecto que se hace ahí se enlaza con esa línea estratégica que está contenida en el plan de desarrollo. ¿Quedó claro, Alexa? Sí, señor, ahora sí entiendo la diferencia. Ok, perfecto. Como te digo, en el plan de desarrollo siempre se establecen unas líneas estratégicas y unas acciones. Ojo, acciones que básicamente no son, digamos que es posible que puedan implicar actividades o proyectos, pero generalmente todas esas acciones se encaminan generalmente a programas y a proyectos. No es que ahí están determinados cuáles son los proyectos y los programas que se van a desarrollar de manera clara, no. Es posible que de pronto sí los programas, porque un programa puede incluir proyectos, ¿cierto? Y ahí tú puedes desarrollar un programa para la atención de la niñez, programa de alimentación al adulto, es decir, hay varios programas. Y los proyectos que ya son mucho más específicos. Sin embargo, eso está sujeto a que en el transcurso de la administración, todos los años, en cada momento, planeación a través de las distintas oficinas o secretarías de salud, de deporte, de educación, de recreación, de cultura, estén constantemente
formulando los proyectos e inscribiéndolos en el banco. ¿Para qué? Para ser financiados. Por eso es que anualmente se hacen los presupuestos, y los presupuestos lo que hacen es mirar el conjunto de proyectos que ya están ahí establecidos y dicen, bueno, este año vamos a financiar el proyecto de alimentación a la niñez. Este año vamos a financiar el proyecto de jóvenes al parque. Este año vamos a financiar el proyecto de la adecuación de la infraestructura educativa. Este año vamos a financiar el proyecto de construcción de canchas. Y van sacando las cuentas y decimos, bueno, en el proyecto de inversión necesitamos 25.000 millones de pesos para el proyecto X, Y, Z. Básicamente es eso. ¿Hay claridad? Sí, señor. Ok. Lilia, ¿hay claridad? Sí, señor. Necesito que me digan si hay claridad. Esto es básicamente porque son elementos de la planeación que están articulados. Por eso es que generalmente todos estos programas y proyectos están articulados con ejes estratégicos o ejes estratégicos que se establecen dentro de los planes de desarrollo, ya sea municipal, departamental o nacional. Obviamente, el plan de desarrollo municipal está articulado con el plan de desarrollo departamental. Es decir, cuando se está haciendo el plan de desarrollo del municipio, se tiene en cuenta lo que está haciendo el gobernador. El alcalde tiene en cuenta lo que el gobernador está haciendo con el propósito de tener claridad por dónde va él. Y obviamente tienen en cuenta también tanto el gobernador como el alcalde todas las líneas estratégicas que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. La pregunta es ¿por qué? Si no se tiene en cuenta eso, cuando los municipios pretenden jalonar recursos del gobierno nacional, pues básicamente no los van a encontrar, porque también el gobierno nacional está supeditado o está, digamos que amarrado, digámoslo así, a el conjunto de acciones que están contenidas en el plan de desarrollo. Y no se puede salir de lo que está ahí establecido. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que lo van a evaluar a él. Igual al gobierno departamental lo evalúan por todo lo que establece en el plan de desarrollo departamental. Y al alcalde lo evalúan de acuerdo a lo que está contenido en el plan de desarrollo territorial del respectivo municipio. Por eso es que le pueden hacer la revocatoria del mandato, porque no incluyó lo que él tenía en su plan, en su programa de gobierno, en el plan de desarrollo. Entonces, esos son elementos de la planeación. Ahora, cuando hablamos del BEPIN, ¿a qué nos referimos? El BEPIN es en el Banco de Programas de Inversión Nacional. Ese es el que maneja básicamente el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Es decir, el BEPIN es el Banco de Programas de Inversión Pública a nivel nacional. Ellos, como ya tienen toda la metodología, ya tienen toda la infraestructura, tienen toda la capacitación, ellos brindan procesos de capacitación y de asistencia técnica y teórica a los proyectos y a las metodologías y en el marco conceptual de los bancos y proyectos. ¿A quién? A los territorios. Así como también en el manejo del ICESI, que viene siendo el sistema de estratégico de los proyectos de inversión pública. Existe un sistema de inversión, sistema de seguimiento y evaluación a los proyectos de inversión. Ellos le prestan asistencia, es decir, el BEPIN, el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, le presta asistencia técnica tanto a las gobernaciones como a las alcaldías, con el propósito de que la estructura en que tengan del Banco de Programas y Proyectos de cada uno de esos dos niveles esté acorde con la política de planeación y la política de los programas y proyectos a nivel nacional. Eso es fundamental.
¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro el tema de los bancos de programas y proyectos? Sí, profe, para mí sí. Lo que pasa es que yo laboro en la... Lilia, no sé, no te escucho casi. Profe, yo laboro en la Alcaldía Municipal de Astrea, en el área de gobierno, y pues estoy encargada de realizar los Espérate un proyectos. momentico, déjame ver cómo... es que lo coloco después, no. No tengo aquí unos audífonos. Repíteme, porfa. Que Yo tampoco la escucho. yo Tampoco la laboro en escuchas. la Alcaldía Municipal de Astrea. Ajá. Y a mí me compete la parte de Secretaría de Gobierno hacer los proyectos de esta área. Tengo conocimiento de el plan de desarrollo, del banco de proyectos, la realización de los códigos BPIN, ya, por eso tengo conocimiento del tema. Tú estás vinculada a la Secretaría de Gobierno de Astrea. Sí, señor. Ah, qué bueno, excelente. Ya estás un poquito más familiarizada con todo este proceso. Sí, señor, así es. Ok, qué bien, qué bien. Bueno, entonces ya saben que todos estos programas y proyectos, básicamente los proyectos, se elaboran en la metodología general ajustada o la MGA. Incluso antes uno descargaba la MGA del portal del DNP y la instalaba en el computador con una serie de programas ahí para que pudiese funcionar. Y ahí iba uno elaborando los proyectos. Ahora no, ahora la MGA uno se registra en un portal web y ahí dentro de ese portal uno se adscribe como formulador o simplemente como ciudadano formulador o formulador experto y formula, digamos que los proyectos y los pone a disposición de, digamos que de los entes territoriales, de las alcaldías, de las gobernaciones. Y también obviamente están los formuladores oficiales que son los que hacen parte de la administración y tienen ese rol de formuladores. ¿Es o no es, Lilia? Así es, profe. Ok, vamos a darle un pantallazo aquí de lo que viene siendo la MGA web. Vamos a ver, MGA web. Yo tengo usuario de la MGA, pero tengo rato que no ingreso. Vamos a ver. Aquí está. Precisamente cuando se MGA hace la web. solicitud. Ahí ingresan. Aquí yo lo tengo registrado de identificación cédula. Vamos a ver si me deja ingresar. Tengo rato que no formulo proyectos ahí. Sí. Ya no me aparece ninguno. Aquí está. Formulador ciudadano. ¿Estás viendo, Alexa? Señor. Ok, perfecto. Bueno, es apenas, digamos que la parte principal del portal de la MGA. Bueno, seguimos entonces con el tema que nos compete. Y sigamos. Bueno, hay básicamente un flujo de información que se maneja al interior de los bancos de programas y proyectos cuando se registra, digamos que en la MGA, básicamente se registra ahí. Hay un proponente por ese proyecto que puede ser la comunidad, un ente privado, un ente descentralizado o alguna de las secretarías, una corporación de elección popular, es decir, el consejo. Es decir, ellos registran sus proyectos ahí en ese banco. Ellos proponen un proyecto. Luego, básicamente, existe una revisión de información básica por parte de las secretarías o las oficinas de planeación
o los bancos de programas. Es decir, ya los bancos de programas tienen unos lineamientos establecidos para hacer esas revisiones con el propósito de tener toda la información necesaria para luego determinar la viabilidad. Ya yo les expliqué lo de la viabilidad, que viene siendo es que se busca que el proyecto genere el mayor impacto, que el recurso financiero, ya sea también físico, humano o el talento humano que se disponga para la ejecución de ese proyecto, digamos que no genere el mayor impacto y no se pierda. ¿Por qué? Básicamente porque después la administración va a ser sometida a un proceso sancionatorio fiscal por detrimento patrimonial por parte de una Contraloría. Básicamente lo que se busca es eso, que los recursos generen el mayor impacto y que sean invertidos, digamos que en el mejoramiento de las condiciones sociales. Luego que ya se le da la viabilidad a todos los proyectos y los programas, entonces se hace una radicación en el banco de programas y proyectos de la respectiva Secretaría de Planación Distrital o de Secretaría de Planación Municipal o en el grupo de proyectos de inversión pública que se haya creído. Eso es dependiendo de la misma estructura de la administración, es decir, de cómo tenga estructurada la administración pública el banco. ¿Ya? Entonces luego ya básicamente lo que se hace es el registro en el banco de programas y proyectos de ese proyecto y ese programa. En Colombia existe lo que es la red de los bancos de programas y proyectos de inversión pública. Es decir, los bancos de programas y proyectos de el respectivo municipio están conectados con los bancos de programas y proyectos del departamento. Y a su vez también están conectados con el banco de programas y proyectos del nivel nacional. No es que todos los bancos y proyectos departamentales estén conectados entre sí, no. Es una articulación de abajo hacia arriba, no hacia los lados. Es decir, no están conectados los bancos de programas y proyectos de, digamos que de los municipios uno con otro, no. El del municipio o de cada municipio se conecta con su respectivo departamento y ese departamento se conecta con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. ¿Cómo se conecta? Básicamente, ¿con qué propósito? Con el propósito de evidenciar que cada proyecto está articulado a un eje de desarrollo. Eso es básicamente lo que se busca con esa conexión o con esa red, que se pueda evidenciar en la articulación del proyecto con un eje de desarrollo contenido en el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo departamental y el plan de desarrollo nacional. Pues, eso es básicamente lo que se tiene acerca de los bancos de programas y proyectos. Bueno, pasamos luego a un tema que viene siendo la rendición de cuentas. Este es un tema que prácticamente es nuevo digamos porque se viene hablando es básicamente del 2000 hacia acá, desde que en el año 2006 se estableció lo que fue el gobierno abierto y se incluyó a la rendición de cuentas como un elemento del gobierno abierto. Estamos hablando de Colombia porque en el mundo ya la rendición de cuentas ya viene básicamente desde el 1980. Sin embargo, vamos a tener como referente el proceso de rendición de cuentas en Colombia. Entonces, la rendición de cuentas, básicamente ella comprende los mecanismos, tanto políticos como legales, para que los gobiernos den cuenta, es decir, informen lo que no les gusta hacer básicamente a la mujer y al hombre tampoco. Informar al tóxico o a la tóxica dónde está y qué anda haciendo y en qué se está gastando la plata. Es básicamente eso, rendir cuenta, informar. Es como cuando nos toca estar llamando o cuando estábamos jóvenes que llamamos a mamá y a papá a decirle estoy en este lado, me estoy moviendo de aquí para allá. Es decir, que nuestras autoridades
Y cuando hablo de las autoridades, estamos hablando de la ciudadanía, que es una autoridad, los entes de control, que son autoridades, y también el gobierno supranacional, que viene siendo también una autoridad, ¿cierto? Ahora, hay que dar cuenta, ¿cierto? Explicar sobre nuestras acciones como gobierno, como administración. Debemos explicar a la sociedad y a los organismos que nos controlan, que nos vigilan. ¿Qué vamos a explicarles a ellos? Primero, el cumplimiento y la aplicación de la ley. Y segundo, cómo estamos asignando y ejecutando los recursos públicos, los fondos públicos. La forma, cómo se operativa eso, ¿no? Es decir, cómo se operativiza la rendición de cuentas no es única. Existen muchas diferencias, no solo básicamente entre países aquí en América Latina, sino también entre gobiernos. Un gobierno puede hacerlo de manera muy dinámica y otro de manera más cerrada. Es decir, hay muchas formas. ¿Por qué existen muchas formas? Básicamente porque en Colombia todavía no hay primero una línea teórica, ¿cierto? Que esté definiendo de manera clara qué debe contener la rendición de cuentas. Existen algunos documentos que dan información y que dan cuenta de lo que posiblemente se podría buscar. Pero, ¿en qué otras cosas aquí voy a hacer, a lanzar una apreciación personal debido a unas investigaciones que ya realicé de manera previa? No están cumpliendo incluso la rendición de cuentas, así como se está estructurada hoy en Colombia, no está cumpliendo con el propósito, o básicamente no está cumpliendo con la definición teórica a lo que se refiere la rendición de cuentas en el mundo y en Latinoamérica. Entonces, básicamente es eso. Damos cuenta, le informamos a la ciudadanía, le rendimos, le explicamos, le decimos cómo asignamos los recursos, cómo los gastamos, ¿cierto? Y en qué los gastamos. Es eso básicamente. Ahora, en mi concepto, mío, como magíster, investigador, porque entre otras cosas hice unas investigaciones al respecto de ese tema, no se está informando el impacto que está generando la utilización o la inversión de esos recursos. Informamos simplemente en la rendición de cuentas, hice esto, este proyecto y este proyecto, pero no estamos dando información clara del impacto que genera y qué tanto impactó esa asignación de recursos en el plan de desarrollo. Es decir, qué tanto cumplimiento le vamos dando anualmente, porque entre otras cosas la rendición de cuentas se hacen anual, así lo establece la ley. ¿Qué tanto cumplimiento o qué tanto hemos avanzado en el cumplimiento de ese plan de desarrollo que establecimos, ya sea a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal? No lo hacemos como administración pública y no lo hacemos como gobierno. Entonces eso es algo que hay que transformar. ¿Por qué? Primero, inicialmente necesitamos comenzar a establecer unos lineamientos claros. Y cuando hablamos de establecer lineamientos es que estén al nivel de norma. Es decir, debemos elevar a la categoría de ley y de norma el conjunto de lineamientos que debe cumplirse para que se constituya una rendición de cuentas. ¿Tienes la mano levantada, Alexa, o querías decir algo? No, profe, yo no alzaba la mano. Ah, no, listo, es que tienes abierto el micrófono. Perfecto. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué busca la rendición de cuentas? Bueno, ellos tienen unos elementos a los que buscan darle cumplimiento. El primero es que busca garantizar la transparencia de los actos del gobierno. Cuando hablamos de la transparencia es que básicamente toda la ciudadanía conozca, que la ciudadanía conozca qué está haciendo el gobierno. Cuando hablamos de que conozca qué está haciendo el gobierno es en qué se está gastando la plata de nuestros impuestos, en qué está invirtiendo el gobierno municipal, departamental o nacional
los recursos que le asignamos nosotros a través del presupuesto y que son incluidos ahí y que vienen de los impuestos que nosotros pagamos, del IVA, del impuesto de industria y comercio, del impuesto predial, cuando pagamos la sobretasa de la gasolina, cada vez que vamos a una bomba y tanqueamos nuestro vehículo, es decir, de todo. Cuando vamos y hacemos un trámite en la alcaldía y nos cobran por ese trámite, porque obviamente es un cobro autorizado por la ley. Es decir, todo eso, cuando pagamos el impuesto anual del vehículo, cuando compramos el SOA, todo eso, ahí están un conjunto de impuestos que alimentan el presupuesto de los municipios, de los departamentos y del nivel nacional. Entonces es que ellos deben darnos cuenta de en qué están invirtiendo esos recursos y deben serlos con transparencia, es decir, sin ocultar ningún tipo de información. Además de eso, se busca asegurar que los recursos públicos sujetos a las autorizaciones legales otorgadas para gastar, es decir, sujetos a lo que establece la ley, en qué se debe invertir esos recursos, sean determinados o invertidos o aplicados de acuerdo a mecanismos democráticos. De acuerdo a mecanismos democráticos que básicamente nacen con ocasión de los juegos o de los contrapesos, de juegos y contrapesos de la interacción entre los poderes administrativos, legislativo y judicial. Es decir, cuando hablamos del gobierno nacional, obviamente. Cuando hablamos acá del nivel municipal y departamental, básicamente es del juego entre las alcaldías, el juego y contrapeso entre las alcaldías y los consejos municipales, las gobernaciones y las asambleas. Entonces, digamos que hay un diálogo entre esos cuerpos administrativos, entre otras cosas, tanto las asambleas como los consejos no hacen parte del poder legislativo, son parte del poder ejecutivo, porque ellos no legislan, ellos ejecutan recursos. Son coadministradores de los recursos junto con los alcaldes y los gobernadores. Entonces, básicamente ellos lo que buscan es eso, con la rendición de cuentas. Se busca conocer las acciones que están ejecutando a través de los recursos o con la utilización de los recursos de cada uno de los niveles, departamental o municipal o de cada entidad, porque entre otras cosas, no solo rinden cuentas las alcaldías, las gobernaciones, los consejos y las asambleas, no. Rinden cuenta también las entidades descentralizadas. Deben informar qué hicieron con el presupuesto descentralizado. La Secretaría de Educación hace una rendición de cuenta del presupuesto que se le asignó. Digamos que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud, todos ellos informan a la ciudadanía de manera anual. Ojo, deben informar de manera anual a la ciudadanía y el conjunto de entidades que están interesadas en conocer, en saber qué es lo que se está haciendo con los recursos. Eso es importante. Ahora, también se le conoce de manera legal, porque es que la rendición de cuentas está establecida en Colombia en el documento LOCOMPES y en la ley 1757 del 2015. Busca que las entidades y los servidores públicos deben informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de los derechos a los ciudadanos y sus organizaciones civiles o organizaciones ciudadanas a través de espacios de diálogo público. Esas rendiciones de cuentas no pueden ser simplemente la expedición de un documento donde se informa, no. Debe haber un espacio de diálogo donde yo como ciudadano pueda preguntarle a la administración cualquier duda que tenga, así como estamos nosotros aquí en la clase. Explíqueme por qué si se destinaron 5.000 millones de pesos y el contrato para la construcción costó 7.000, ¿qué pasó con los otros 3.000 millones de pesos? ¿En qué se invirtieron? No, que también fue el contrato de dotación de 2.000 millones. Bueno, faltan 1.000, ¿qué pasó?
No, que esos 1.000 millones de pesos se destinaron para el pago de los docentes. Pero ¿por qué si el pago de los profesores viene por el Sistema General de Participaciones? No, que es que nos tocó contratar más docentes y ese contrato de docentes ya tocó hacerlo a través de recursos propios. Ah, bueno, ya se fue otra cosa. Es decir, hay que dar las explicaciones y eso no se está dando en las rendiciones de cuenta. Lilia Isabel es testigo de eso. Las administraciones no informan de manera clara a la ciudadanía. Es más, yo creo que no lo están haciendo. No todas las alcaldías hacen sus rendiciones de cuentas. Por lo menos no a la ciudadanía. De lo hacen obligatoria la rendición de cuentas que deben hacer a las contralorías, sí, porque es obligatorio, porque si no lo hacen, los sancionan y los destituyen 3 meses mientras los investigan para ver si fue que tuvieron algún detrimento patrimonial. Del resto, a la ciudadanía, si les hacen un documento público, es mucho. O si de pronto hacen una sesión de 2 horas donde el alcalde llega y habla, hice y estoy haciendo y estoy esto y recibí 5.000 y gasté 5.000 y ya. ¿Eso no es, Lilia? ¿Sí están aquí? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, eso es algo fundamental que se debe tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo esa rendición de cuentas. Ahora, eso, la rendición de cuentas también exige un contrapeso o una interacción de la ciudadanía. No podemos nosotros exigirle o no haber una administración que rinda cuentas claras con transparencia si no hay una ciudadanía interesada en saber qué es lo que se está haciendo con esos recursos. La ciudadanía debe preguntar, debe estar interesada, debe tener la capacidad de interpretar esa información que se le está brindando o esa información que le está brindando el gobierno, que le está brindando la administración. ¿Cierto? Debe ser capaz de evaluar las propuestas. Obviamente sabemos que no todos los ciudadanos tienen, digamos que ese conocimiento o ese acervo administrativo y legal para evaluar de manera objetiva las acciones del gobierno, ¿verdad? Pero sin embargo, sí sabemos y estamos seguros que dentro de la ciudadanía hay personas con esas capacidades que pueden entrar y decir, sí, estuvo bien hecho, sí, se genera el impacto, no nos estás dando la información completa, o sí, perfecto, felicitaciones, nos diste toda la información, estamos contentos, se ve el resultado de las obras, se ve el resultado de los proyectos, se ve el resultado y el impacto de la inversión de los recursos. Es decir, debe haber una respuesta por parte de la ciudadanía cuando la administración pública, cuando el gobierno le informa a la ciudadanía lo que ha hecho y el impacto que generó. Que básicamente la respuesta es darle un dedito arriba, el pulgar diciendo, excelente, felicitaciones, tenemos un muy buen alcalde, un muy buen gobernador, un muy buen presidente. O simplemente decirle, no. Estos proyectos que estás haciendo, se está perdiendo la plata, se la roban, no tienen el impacto, el contratista hizo la mitad y el resto de la mitad de la obra quedó inconclusa. Todo eso debe ser ahí, es decir, se puede premiar de manera pública al gobernante y no básicamente el premio no es darle plata, sino simplemente darle un visto bueno. Por eso es que cuando evalúan a los alcaldes, aparecen siempre los mismos alcaldes ocupando los primeros puestos en el ranking, ¿cierto? En cuanto a aceptación ciudadana. Ahora, ¿para qué se rinde cuentas? ¿Qué propósito? Básicamente con el propósito de informar, justificar en el lenguaje comprensible con diálogos participativos entre las entidades del Estado y sus grupos del valor en el ciclo de la gestión pública. ¿Cuáles son los grupos de valor? La ciudadanía, los elementos que están constantemente interrelacionados con la administración. Pueden ser grupos sociales, grupos civiles,
grupos de empresarios. Ahí está un grupo que siempre está interesado en el ciclo de la gestión. Participar, interactuar, evaluar, ¿cierto? Porque la gestión pública implica evaluación y eso es importante. ¿Qué se busca también? Evidenciar las múltiples acciones que desarrolla la entidad para cumplir su propósito fundamental, ya sea la misión, la razón de ser u objeto social de esa entidad. Hablamos de municipio, de departamento, de una entidad descentralizada, de un instituto, de lo que sea. Pero básicamente lo que se busca es eso. Evidenciar las acciones o las actividades que se están haciendo con el propósito de darle cumplimiento a la misión o el objeto social. Generar innovación en la gestión pública, incorporando propuestas participativas para el buen desarrollo de los objetivos de su entidad. Miren esto, cuando hablamos de la innovación, nos referimos al hecho de incorporar estrategias que son novedosas, que son nuevas, que no han sido aplicadas en ninguna otra parte del mundo, o por lo menos no en el territorio, que además de eso generan un alto impacto de manera positiva en el desarrollo social y obviamente en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Entonces, la innovación nace de la gestión pública cuando incorpora propuestas que vienen ¿de dónde? De la ciudadanía a través de los mecanismos de participación. La toma de decisiones a partir del diálogo con los grupos de valor. Cuando hablamos del diálogo con los grupos de valor, básicamente nos referimos a la interacción que se hace con los diferentes actores de la sociedad, actores económicos, sociales, políticos. Ahí en la rendición de cuentas se busca fomentar la transparencia entre la gestión de la administración pública. La administración pública debe ser transparente, es decir, los ciudadanos deben ver de manera clara qué es lo que se está haciendo. No que sean oficinas cerradas. El hecho de que se tenga un cubículo cerrado con un papel negro donde constantemente la puerta esté con llave, que cuando alguien vaya a entrar tenga que tocar para que le abran, eso no debe pasar en la administración pública. La administración pública debe ser abierta y transparente para que todas personas puedan evidenciar qué es lo que se está haciendo y puedan, cuando sea necesario, cuestionarlo o darle, digamos que las felicitaciones. Consolidar el gobierno abierto, que es fundamental. El gobierno abierto es una estrategia básicamente que busca mejorar la participación ciudadana en las acciones del gobierno. Busca mejorar la relación entre la ciudadanía y el gobierno. Busca aumentar la transparencia a través de la participación. Busca mejorar la innovación pública a través de la participación. Ese es el gobierno abierto. Un conjunto de estrategias que vinculan de manera activa a la ciudadanía con el gobierno durante el proceso de la toma de decisiones. Constituir un ejemplo de buen gobierno. Cuando hablamos de buen gobierno, hablamos de que lo que se está haciendo es aceptado por la ciudadanía. También eso se enlaza con la gobernanza y con la gobernabilidad. La rendición de cuentas garantiza y fomenta el derecho de la ciudadanía y la sociedad a pedir cuentas como un ejercicio de control social a la gestión pública. Como ciudadanos debemos ejercer el control social a lo que está haciendo la administración. Y eso es fundamental, que nosotros participemos. Y es nuestro derecho. Ojo, no es que los gobiernos nos están haciendo un favor de informar, no. Es que es el derecho nuestro de conocer qué es lo que están haciendo ellos. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad como ciudadanos hacerle control a la gestión pública y a la administración pública. También se busca promover la participación democrática y la participación ciudadana. Mejora la relación entre la ciudadanía, el Estado y los organismos de control. También busca cumplir con las responsabilidades del Estado de rendir cuentas de acuerdo
a lo establecido en el artículo 50 de la ley 1757 del 2015. La gran pregunta. Bueno, ¿estamos claros hasta aquí, Alexa y Lilia? Sí, señor. Listo, perfecto. La gran pregunta, ¿quiénes rinden cuenta? Es una pregunta, ¿quiénes? Primero, en el orden nacional, es decir, a nivel nacional, deben rendir cuenta las autoridades y las entidades de la administración pública del orden nacional, de la rama ejecutiva del poder público. ¿Quiénes? Los ministros, los directores del departamento administrativo, los superintendentes, los directores, los gerentes y presidentes de las entidades descentralizadas. Ellos deben rendir cuenta. ¿Quiénes más deben rendir cuenta? Rinden cuenta los departamentos, los distritos y los municipios. ¿Quiénes? Las autoridades y entidades de la administración pública de la rama ejecutiva del poder público a nivel territorial. Los gobernadores, los alcaldes. Ellos lideran el proceso de rendición de cuentas con el apoyo de sus equipos de gobierno, es decir, con las secretarías de despacho, con los departamentos administrativos, las entidades descentralizadas, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de sociedades de economía mixta, ¿cierto? Todas ellas, cualquiera que desarrolle cualquier actividad comercial en competencia con el parágrafo del artículo 50 de la ley 1757, es decir, las que tengan bajo su responsabilidad, y si son privadas, que estén administrando recursos públicos. ¿Quiénes más? Las corporaciones públicas de elección popular, las juntas administrativas locales o las JAL, los consejos municipales, a las asambleas departamentales, a través de los presidentes, ¿cierto? Ellos elaboran un plan cumpliendo con los lineamientos del manual único de rendición de cuentas establecidos en la ley. Ahora, ¿qué elementos constituyen o qué elementos traen la rendición de cuentas? Esto es teniendo en cuenta un manual establecido por Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la autoridad de la administración pública. Y hay tres elementos, es información, diálogo y responsabilidad. En cuanto a la información, se busca ¿qué? Producir y transmitir información y datos en lenguaje claro, es decir, que lo pueda entender la ciudadanía. Busca también la información, medir los avances con datos cuantitativos y cualitativos, es decir, ya sea indicadores, ¿cierto? Indicadores o básicamente expresión de esos indicadores. Cumplir con la transparencia activa, pasiva, focalizada y colaborativa. Se busca que el gobierno sea transparente con la información, que no oculte de manera parcial la información, sino que la presente toda. Pasa que a veces en algunos municipios, cuando van a hacer las licitaciones o los contratos, publican los pliegos a las 10 de la noche y los descuelgan el siguiente día a las 7 de la mañana y dicen, ya se publicó durante 2 días en el SECOP y se le dio cumplimiento al proceso de licitación. Vamos a ver que quien sabía era únicamente fulanito, el contratista que ya el alcalde o que ya el grupo de gobierno tenía seleccionado para el contrato. Y él es el que en ese momento sabe que esa publicación está abierta y ¡pam! Es el único oferente. Oferente único. Imagínense. Entonces no debe haber información oculta, debe ser transparente y activa. ¿Qué se busca también con la información? Que se implementen acciones de comunicación visual en los espacios públicos. Es decir, que las personas que no tengan acceso a las nuevas tecnologías o que no tengan manejo a las tecnologías o que no tengan tiempo a través de cualquier otro elemento de divulgación amplia pueda conocer de primera mano lo que está haciendo, es decir, pueda tener la información. Seguimos con el diálogo. El diálogo busca diversificar lenguajes, canales y usos de comunicación visual. Busca priorizar el diálogo público. Cuando hablamos del diálogo es que hay
que hay flujo de información y hay respuesta producida por esa información enviada por la administración. El diálogo público es entre la administración y la ciudadanía. Interactuar con todos de manera pacífica, contar, consultar, escuchar, proponer y cogestionar. ¿Con qué? Con la ciudadanía. Eso es lo que se busca. También que se busca dentro de la rendición de cuentas, dentro de otro elemento, la responsabilidad. Busca asumir y cumplir con los compromisos implementando un sistema de seguimiento y de divulgación. ¿Qué compromisos teníamos con la ciudadanía? Como administración pública o como elementos o como equipo de gobierno, ¿qué compromisos teníamos? No, que es que nos comprometimos a mejorar los indicadores de, digamos, de desplazamiento o los indicadores de deserción escolar. Hicimos estos proyectos y ahora no se va ninguno de nuestros niñitos de los colegios. Hoy hay 0 deserción escolar. Pues eso es lo que se hace en la rendición de cuentas. Facilita la petición de cuentas y el monitoreo y el control. Yo no tengo que estar pasando derechos de petición a las alcaldías o gobernaciones o consejos para saber qué están haciendo, sino que básicamente en la rendición de cuentas ya yo tengo la información clara. Ya se publicó en la página web de la alcaldía, de la gobernación, del consejo, de la asamblea. Ahí está la información y yo puedo descargarla y estudiarla en cualquier momento. Articula la rendición de cuentas y el control social con los otros controles institucionales. ¿Qué otros controles institucionales hay? El fiscal, ¿cierto? En manos de la Procuraduría, y el otro que es el disciplinario en manos de la, perdón, el fiscal en manos de la Contraloría y el disciplinario en manos de la Procuraduría. Contar con incentivos para la rendición de cuentas. Cuando hablamos de incentivos, hablamos de lo que se da, ya sea a la ciudadanía o al gobierno, por haber hecho una excelente gestión. También se busca asumir las consecuencias de los controles en caso de incumplimiento. Básicamente yo creo que es a eso a lo que le huyen las administraciones cuando no hacen rendición de cuentas. Ahora, ¿quiénes hacen control o quiénes están ahí pendientes de la rendición de cuentas? Primero, los organismos de control que realizan un control horizontal institucional al ejercicio del poder público de acuerdo a las facultades y de acuerdo a las competencias que les asigna la ley. ¿Cuáles son los organismos de control? La Contraloría, la Personería, la Procuraduría, todas las IAS. Las IAS. La ciudadanía, ellos en ejercicio del poder ciudadano y el derecho a vigilar la gestión pública, ellos digamos que realizan control social. A veces cuando se hacen los presupuestos participativos, ellos hacen control a ese presupuesto participativo, si se está cumpliendo con los compromisos ciudadanos o con los compromisos que se hicieron con la ciudadanía. Hay instancias de participación ciudadana a través de los mecanismos, ¿cierto? Cuando no se rinde cuenta, si no se conoce, se puede dar, digamos que, origen a una revocatoria del mandato por incumplimiento de las responsabilidades o por incumplimiento de el programa de gobierno y el plan de desarrollo. Las veedurías ciudadanas también puede ser de pronto una veeduría que se cree para vigilar la ejecución de un contrato, de un plan, ¿cierto? Cuando también se hacen las organizaciones civiles de ciudadanos para controlar algún eje de la administración, por decir alguna asociación de usuarios de la salud, asociación de usuarios de deporte, asociación de usuarios del sistema administrativo de la educación. Es decir, hay un conjunto de ciudadanos que crean instancias para que se les facilite la participación. Y la rendición de cuentas básicamente lo que busca es eso, cumplirle a esas instancias. ¿Quiénes están interesados también? Los medios de comunicación, obviamente, para darle divulgación a la información que se presenta en la rendición de cuentas.
El control político, que básicamente lo hacen las corporaciones públicas que realizan el control a la rendición de cuentas, la cual se constituye en un insumo para ellos hacer ese control político. Cuando se está haciendo rendición de cuentas y se dice, planeamos la construcción, el aumento de la cobertura educativa, y ellos están en la rendición de cuentas, no es que resulta que no pudimos hacerlo, y ellos van y miran en todos los proyectos, el presupuesto que se le asignó, y dicen, oiga, señores, alcaldía municipal, se les asignó un presupuesto para la construcción de las 5 escuelas nuevas para ampliar la cobertura educativa. ¿Qué pasó? ¡Pam! Lo llaman a Puyente inmediatamente. Llaman a cumplir, a declarar, a explicar al secretario de Educación por qué no ha cumplido con la responsabilidad, con el proyecto, con los compromisos de ampliar cobertura. Entonces, básicamente eso es lo que hace. Entonces, y los cooperantes, que son básicamente todas las entidades, grupos de ciudadanos, personas interesadas en lo que está haciendo el gobierno. La gobernanza incorpora varios actores que apoyan y cooperan en la gestión pública. La gobernanza básicamente aprovecha los recursos que están dispuestos en la ciudadanía y en los distintos grupos sociales y ciudadanos que se crean para mejorar la gestión. Básicamente es eso. Y obviamente ellos están interesados en qué es lo que se está haciendo con la articulación, o básicamente qué se hace con el esfuerzo que ellos están poniendo a la administración, o con los recursos que ellos le están incorporando a la administración. Entre otras cosas, recordemos que los recursos no son solo financieros, están recursos físicos y talento humano. Entonces, se preguntan qué se hizo con los recursos que se dispuso o que se le dispuso a la administración para que cumpliera sus fines. Entonces, eso es básicamente lo que se busca con la rendición de cuentas. Como crítica mía particular, mía personal, hay una crítica a la rendición de cuentas, y es que no se está informando el cumplimiento de las metas. A veces en los planes de desarrollo no se establecen indicadores. Es decir, si hoy tenemos la deserción, por ejemplo, del 5%, de una deserción del 5%, quiere decir que de 100 estudiantes, 5 estudiantes están saliendo de las escuelas. Entonces tenemos esa deserción, y en el plan de desarrollo no decimos, simplemente decimos disminuir la deserción escolar. No decimos por lo menos disminuir del 5 al 1% la deserción escolar, sino que simplemente colocamos disminuir, o sea, no establecemos cuánto. Por ende, no podemos establecer una evaluación objetiva, porque yo puedo decir, no, es que yo la disminuí porque pasó de 5 estudiantes a 4. Y sí, está bien, la disminuyó, pero ¿qué tanto recurso se invirtió en ese programa y en ese proyecto? Entonces, eso es lo que yo cuestiono. No hay unos indicadores de gestión, unos indicadores que nos permitan establecer una evaluación objetiva para saber exactamente qué tanto impacto se generó. Porque cuando tenemos indicadores claros, ellos son los que nos van a decir qué tanto impacto se generó. Hombre, generó un alto impacto porque se disminuyó en un 90% la deserción. ¿Cómo así un 90%? Hombre, sí. Pasamos de 100 niños que desertaban anualmente de los colegios para salir a quedarse en su casa sin hacer nada, o simplemente se iban a trabajar con su papá en la finca o a hacer cualquier cosa en la casa. Dejaban de estudiar. Ya no hay 100 niños, ahí hay solo 10 estudiantes que se nos están desertando anualmente de los colegios, y decir, tuvo un alto impacto. Entonces, eso es lo que no estamos teniendo dentro de la rendición de cuentas. Y eso es causado básicamente, originado, porque no nos establecemos metas claras y precisas cuando nos formulamos en la planeación, digamos que indicadores claros. Entonces, por eso es que yo critico hoy el modelo de rendición de cuentas de manera particular. ¿Alguna pregunta? Alexa, Lilia. Estamos terminando ya la clase.
para No, señor, no tengo explicarles? ninguna. Ninguna. Lilia, ¿alguna pregunta? Quiero explicarles la actividad, la última actividad. Lilia, ¿estás? Bueno, listo, vamos a dejar de compartir un momento. Sí, señor. Ok, perfecto, Lilia. Entonces vamos a explicarles un momentico la actividad que tenemos, la última actividad que tenemos programada para evaluar. Principio, planes de desarrollo, asignaciones. Perfecto. Tenemos la última asignación que básicamente es, vamos a realizar un ensayo en grupo de 3 estudiantes. Es una actividad grupal. Vamos a analizar la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Vamos a hacer un ensayo descriptivo y analítico sobre esos 2 temas. Esos son 2 temas que están directamente relacionados. Y usted va, como ya usted ha venido seleccionando un plan de desarrollo municipal, usted va a evidenciar ahí si ha habido alguna rendición de cuentas que se realizó o que realizó el alcalde municipal con ocasión del cumplimiento del desarrollo de ese plan de desarrollo, usted va a plasmarlo ahí. Usted me va a decir qué es la rendición de cuentas, de dónde viene, cómo está relacionado con el gobierno abierto, qué es el gobierno abierto, qué pide el gobierno abierto con respecto a la rendición de cuentas y si, ojo, si encuentra alguna rendición de cuentas de algún alcalde, usted me va a decir si ahí en ese plan, en esa rendición de cuentas, está cumpliendo con los requisitos que se pide acerca de la rendición de cuentas en el elemento del gobierno abierto. Eso es básicamente. Ahí les dejo 3 bibliografías que van a consultar para que el ejercicio, el trabajo sea fácil. Hay plazo, déjenme verle hasta qué día tienen plazo. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Verificar exactamente hasta qué día les di. Vamos a ver hasta qué día les di en la... Exactamente, creo que fue hasta el 29. Tienen plazo hasta el 29, ya que el 30 yo les voy a subir inmediatamente esas calificaciones. Si ustedes me suben el 29, yo voy el 30 a subir las calificaciones inmediatamente a la plataforma virtual y inmediatamente voy a subirlos. Es posible, si me alcanza el tiempo, las subo inmediatamente también el 30, o de no, entonces ya el primero las estoy subiendo a aire, admisión y registro, para que ya tengan sus notas ahí claras en cada uno de los avances, ¿vale? ¿Estamos claros? Sí, señor. Profe, una pregunta. Yo revisando plataformas, me di cuenta que hay como un examen. ¿En qué? Ahí en la plataforma de principios. Principio, déjame te reviso, yo aquí no he colocado examen. Ahí Tenemos, aparece como un examen o algo así. vamos a ver, si es que hay algún cuestionario ahí habilitado. Sí, ahí hay una evaluación, pero no, esa evaluación no, esa evaluación no, como que es no lo voy a hacer. Ok, o sea que el último trabajo es este que usted nos Sí, está ese es dejando el hoy. último trabajo. Pero Ok, ese parcial yo lo hice, ¿no? No, a ese parcial no. Yo Y creo que ahorita saqué las hace. 60. Creo que saqué 60 puntos en ese que está ahí. De plan de desarrollo creo que es. Vamos a ver quiénes lo han hecho, pero aquí no me parece como si alguien lo hubiese hecho. ¿Cómo?
Vamos a ver quién lo hizo aquí. No, aquí me aparece que ningún estudiante lo ha hecho. Déjeme verificar en la plataforma porque yo creo que sí lo hice. A ver, un momentico, evaluación. Evaluación. Permíteme un momentico, por favor. Ok. Aquí me aparecen una cantidad de... Bueno, parecer habían unas cosas aquí en plataforma. Déjame ver, y organizo esto, ¿sí? Ok. Estoy revisando revisando las valoraciones. Aparecen Por otras acá y cosas. Pauloca. Vamos a pausar un momentico la grabación para que esto no pase, ¿vale? Bueno. ¿En dónde?